Damos gracias al Señor por que nos permite reunirnos así en familia y poder recibir su santa palabra, poder venir hasta su presencia, poder llegar hasta su altar y poder entregar no solamente nuestro amor, nuestro corazón, sino toda nuestra vida a Él y saber que Él es ese ser que nos está esperando, que nos está aguardando para entregarnos lo mejor. Gloria al nombre de Jesús. Bien, hemos caminado ya por varias cositas aquí dentro de la reunión, pero viene una muy importante y es lo que tiene el Señor para nosotros. ¿Qué el Señor tiene en esta mañana para entregarnos a nuestro corazón? Y como le reitero a mis hermanos, tomen la palabra del Señor y guarden en su corazón. No dejen que ella se pierda, no dejen que la palabra se vaya, que se evapore. Guárdela en su corazón, llévela, atesórela, porque eso es lo que realmente le da vida y nos da valor a nosotros como seres humanos. Por eso yo los voy a invitar que en esta mañana vayamos a la palabra del Señor directamente y tengamos allí una lectura. Los voy a invitar que vayamos al libro Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, por favor. Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, vamos a tener allí una lectura de la palabra del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos tu santa palabra, mi Señor. Dice un título: El paralítico de Betesda. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, es un pasaje que hemos leído y que hemos conocido ya en muchas ocasiones.
Para los que llevan algún tiempito en el Evangelio, quizás alguna vez escucharon la historia de este paralítico en Betesda. Para los nuevos será una historia nueva, obviamente, y es la que vamos a referir. Para aquellos, quiero hacer un resumen pequeñito de lo que es y qué es lo que nos está hablando este pasaje, por si no lo hemos captado totalmente. Resulta que el Señor Jesús llega a Jerusalén. En Jerusalén hay un lugar, hay un sitio allí, un estanque al cual llaman Betesda. En ese estanque, o alrededor de ese estanque, o en las escalinatas de ese estanque, llegaban los enfermos y se juntaban. Dice allí que eran paralíticos, que eran ciegos, que eran cojos, en general todo enfermo. Y se postraban allí, en esas escalinatas. Justamente era porque dice de tiempo en tiempo. Es decir, no se sabía el día, no se sabía la hora. Podría ser mensual, podría ser anual, qué sé yo, cuánto tiempo tomaría. Lo cierto, la palabra nos dice que de tiempo en tiempo, de pronto un ángel descendía, movía las aguas, agitaba las aguas, y todos los enfermos que estaban apostados allí corrían a ver quién era el que llegaba primero al estanque, porque el que primero se metía al estanque era sanado. Esa es la historia que tenemos allí de lo que es el estanque de Betesda. Y yo quiero hacer algunas precisiones acerca de lo que está aconteciendo y quién lo está escribiendo. Y empecemos por ahí. Esta historia está en el Evangelio de San Juan. Y el Evangelio de San Juan no es ninguno de los otros evangelios. Hay 4 evangelios: Marcos, Mateo y Lucas. Y ese de Juan. Sin embargo, cuando uno lee los evangelios Lucas, Mateo y Marcos, nota que con el evangelio de San Juan son totalmente opuestos. Casi no se juntan sabiendo que es la misma historia, lo mismo que están contando. Pero cuando uno lee los anteriores evangelios, los de Marcos, Lucas y Mateo, uno encuentra que ellos van contando la historia de Jesús. Es biográficamente. Ellos cuentan paso a paso lo que el Señor está viviendo, desde el mismo día del nacimiento, desde antes del nacimiento. Cuando un ángel viene y le dice a la Virgen que algo iba a ser concebido por el Espíritu Santo y ella daría luz a ese ser. Ellos cuentan toda la historia. Pero si uno va al Evangelio de San Juan, el Evangelio de San Juan ni siquiera se preocupa por decir tal situación. Evangelio de San Juan capítulo 1, mira lo que empieza diciendo: y en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Este era en el principio con Dios. Él ni siquiera se preocupó por contar cuál era la historia de Jesús ni dónde venía. Él le importó preocuparse era quién era Jesús. Y ahí es donde radica la diferencia. Mientras en los otros evangelios se preocupan por contar: ay, el Señor fue a tal lugar y sanó a tal y habló con tal y hizo tal. Juan, usted no encontrará historias, muy pocas historias contará acerca de la vida de Jesús. Él lo mira desde una óptica totalmente distinta. De hecho, si usted mira los otros evangelios, cuando el Señor habla a las multitudes, habla a la gente, habla en serie de parábolas. Usted lo debe recordar. Está la parábola de las 10 minas, la parábola del sembrador, la parábola de la oveja perdida, la parábola... Bueno, hay una cantidad de parábolas, todas mencionadas en los otros evangelios, de cómo el Señor presentaba ante la gente lo que era el reino de Dios, o lo que era Dios, o los propósitos que tenía Dios. Sin embargo, si usted va al Evangelio de San Juan, no va a encontrar sino, ¿cuántas? ¿10? No. ¿5? Tampoco. Una sola parábola. La parábola del redil. Si usted examina, no va a encontrar sino esa parábola. E igual pasa con los milagros, con las historias.
Usted no va a encontrar que San Juan empiece a hablar y pasó por allí y sanó un enfermo, y sanó por allí y sanó un ciego, y pasó por allí y hizo algo. No, ese no es San Juan. Cuando uno lee el Evangelio de San Juan, ve una perspectiva completamente distinta. ¿Sabe de qué nos habla San Juan? Por aquí tengo algunas cositas de las que nos habla San Juan. Mire, San Juan nos habla de que Jesús era el agua viva. En otro pasaje nos menciona, Él es el pan de vida. En otro nos menciona, Jesús es la luz del mundo. En otro nos menciona, Jesús es el buen pastor, y el buen pastor da la vida por sus ovejas. En otra nos menciona cómo es que el Espíritu Santo obra de entre nosotros. En otro pasaje nos enseña qué es nacer de nuevo, y nos enseña también lo que es pelear con el mundo, cuando el Señor dice, yo he vencido al mundo, por lo cual nos da la promesa que nosotros también seamos vencedores. Si nosotros miramos todo esto, nos damos cuenta que Juan se centra más en lo espiritual. A él no le preocupa mucho lo material. A él no le preocupa si Jesús nació en un pesebre, o nació en una calle, o nació en una casa, o de dónde vino. Él no le preocupan esas cosas. Él no le preocupa si el Señor sanó 10 leprosos o 5, o fue y levantó a un muerto, o hizo aquello. Juan no le preocupan esas cosas. Juan nos presenta al Jesús verdadero Dios, el verdadero Hijo de Dios. Y de hecho, Él mismo lo confirma. Vayamos al Evangelio de San Juan. Ahí mismo, Evangelio de San Juan. Vayamos al capítulo 20. Capítulo 20, versículo 30. Allá hay un título que dice, el propósito del libro. Él nos va a explicar entonces, Él mismo nos corrobora. Entonces, ¿para qué escribió este libro? Si no va contando esos hechos de Jesús. Y dice, hizo además Jesús muchas otras señales. O sea, Él de entender que sí, Jesús hizo muchos milagros, muchísimos. Dice, en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Nótese entonces allí cómo Él mismo está dando a entender que sí, el Señor hizo multitud de milagros, pero esos milagros Él no prefirió revelarlos o mostrarlos en este libro. ¿Por qué? Porque tenía otro propósito. Versículo 31 dice, pero estas cosas, o sea, las que escribió Juan, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que para creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el fundamento del libro de San Juan. Presentarnos al Dios espiritual, presentarnos a Jesús como el verdadero Hijo de Dios, como en el que tenemos salvación y redención. A Él no le preocupa si Él sanó a los enfermos. A Él no le preocupó ¿cuántos milagros hizo? A Él le preocupa es decirle al mundo, les presento a alguien que va a salvar su alma, alguien que va a salvar su vida, alguien que los va a llevar al reino de los cielos. Por eso presenta a Jesús como el verdadero Dios, el único y verdadero Hijo de Dios. Ese es el fundamento del Evangelio de San Juan. Y por eso es tan distinto a cuando lo encontramos en los otros evangelios. Y entonces viene la pregunta, ¿y por qué el pasaje que nosotros acabamos de leer está hablando de un milagro? Y ahí entonces uno tiene que empezar a meditar. Si Juan, él quería presentar, era el Hijo de Dios, quería presentar el Espíritu del Señor ante los seres humanos, ¿por qué entonces escribió esta historia? ¿Por qué describe este milagro? Y uno entonces tiene que comprender que tiene que tener un propósito bien profundo al mencionarlo. Y ese propósito es el que vamos a ver hoy. Ese es el que vamos a escudriñar. ¿Por qué Juan vino a describirlo? ¿Por qué nos lo vino a contar? ¿Perfecto? Entonces ya estamos situados en el punto que es. Vayamos entonces para entender un poquito a lo que es el pasaje. Dice, capítulo 5, dice,
que fue a un estanque que se llamaba Betesda. Miremos primero qué es Betesda para poder entender a dónde, situémonos, digamos geográficamente, qué era Betesda. Betesda era un estanque que había sido construido, según se ha sabido o según rastros arqueológicos que hay por ahí, fue construido más o menos en el siglo 8 antes de Cristo. Después, como en el siglo 3 antes de Cristo, lo usaba el sumo sacerdote, es decir, el pueblo de Israel lo usaba. De hecho, está mencionado en el libro de Reyes, en el libro de Isaías también lo menciona. No lo menciona como Betesda, porque el nombre fue cambiado. En esos primeros libros se menciona como el estanque alto. Y seguramente era porque este estanque, como lo han encontrado, estaba en un lugar justamente alto. Por eso lo llamaban el estanque alto. Mira que dice allí, dice, Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas, en un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Pues bien, esos estanques se construían, era como dos estanques, digamos, uno más arriba, que era donde estaba el agua, y uno más abajo, anchísimo, que era donde se vertía el agua, ¿no? Esos eran los estanques, y en la parte de abajo habían como unas escalinatas alrededor, donde la gente se podía arrimar. Ese estanque, o esa unión, o esa parte que estaba allí, estaba cobijada por 5 paredes. Por eso es que se menciona allí que existían 5 pórticos. Eran 5 paredes las cuales estaban distribuidas allí dentro de ese estanque. Y dice también que se le llamaba, que estaba a la puerta de las ovejas. ¿Qué era la puerta esa de las ovejas? Pues la historia, según relatan allí atrás, y ya le digo en el Evangelio de Isaías, hay algún comentario sobre eso. Resulta que cuando el pueblo de Israel iba a ofrecer el holocausto, el sacrificio, antes de ofrecer ese holocausto, ese sacrificio que era una ovejita que no tenía que tener defecto, esa ovejita antes de presentarla, iban y la bañaban, la lavaban a la ovejita. Este estanque era el que servía para eso. Entonces el sumo sacerdote iba allí, lavaba su ovejita y la llevaba al sacrificio. Por eso es que se llamaba, en algunos puntos la mencionan como el estanque de la oveja o de las ovejas, porque era donde se usaba para limpiar la ovejita, para lavar la oveja. Y desde esos tiempos ya se creía que eso era un lugar milagroso, porque como era de donde se lavaba la ovejita para quitar los pecados o para presentar el holocausto, decían que entonces esa agua quedaba como purificada, como santa. Y desde esos tiempos entonces ya se juntaban, dicen, los enfermos allí para meterse dentro de esa agua, porque si se bañaban en esa agua decían que habían sanidades. Esa es la historia del estanque de Betesda. Sepamos que Betesda significa casa de misericordia, o de gracia también la suelen llamar en algunos puntos, casa de gracia, o casa de misericordia, o estanque de misericordia, si lo quieren llamar así, porque era el lugar justamente donde iban a reunirse los enfermos a recibir un milagro. Ese era el estanque de Betesda. Miremos entonces qué nos dice la palabra del Señor. Vamos a desglosar esto poco a poco. Dice, después de estas cosas, estoy leyendo el versículo 1, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. A ver, tengamos aquí en cuenta quiénes eran los judíos. Los judíos eran esos rabinos que practicaban la religión tradicional, que llevaban la palabra a cierto punto, pero que no la cumplían, y por eso tenían cierta enemistad con el Señor. Una enemistad cierta, hasta fuerte. Miremos el versículo 18, mire, dice, los judíos procuraban matarle. Entonces imagínense la enemistad que tenían los judíos contra Jesús. Buscaban matarle. ¿Y saben por qué? Este pasaje que nos está refiriendo es la segunda vez que Jesús pasa por Jerusalén. La primera vez, ¿sabe qué acontecimiento importante hubo?
Pues la primera vez que el Señor pasó allí y que pasa por el templo, encuentra a los rabinos y a las personas aquellas en el templo, y afuera un mercado impresionante, vendiendo, traficando con la fe de la gente, mercadería barata. Y el Señor, recuerden, esa vez lo que hizo, entró furioso y dijo: cogieron mi casa como guarida de ladrones. La casa de él, dijo, es casa de oración, es casa de alojar al enfermo, al que está necesitado. Y sin embargo ellos, los rabinos, habían tomado eso, era solamente como una especie de cubrir los negocios que ellos tenían. Se valían de la religión para traficar con la fe de la gente. Y ahí el estanque de Siloé, que estaba al lado, el estanque de Betesda, perdón, que estaba al lado, donde los enfermos estaban muriendo, a ellos no les importaba. No les preocupaba realmente lo que estaba pasando con ellos. Ellos, su preocupación era el negocio que tenían con la fe de la gente, el comercio que ellos tenían con la fe de la gente. Eso era lo que les importaba a los rabinos. El pastor nos explicaba, nos enseñaba la semana pasada justamente, cuando le preguntan al rabino acerca de lo que él enseñaba, digo, ¿cómo así? ¿Es que usted ni siquiera sabe qué es lo que dicen las escrituras? Porque era así. Ellos no les importaba, no querían saber ni siquiera lo que decía la palabra del Señor cuando decía que iba a mandar un Salvador y que seguramente Él estaba entre ellos. A ellos no les preocupaba eso. A ellos les preocupaba era que Jesús les había tumbado el negocito que tenían. Toda esa mercadería que vendían en la iglesia, todo eso con que tenían y comerciaban, resulta que el Señor Jesús se lo había destruido. Y por eso buscaban cómo matar. Tan pegados estaban a su religiosidad que hay un versículo por allí más adelante, el versículo, déjame lo encuentro, digo, el 13, no, el 12. Entonces le preguntaron, fue sanado y tomó el pecho y anduvo, y era día de reposo. El 10, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Es el versículo 10, perdón, versículo 10. Dese cuenta lo que está pasando allí. Siendo ellos los que llevaban la palabra de Dios, siendo ellos los que enseñaban al pueblo acerca de lo que Jehová hacía, cuando vieron al hombre que había sido sanado y que ya no era un paralítico, según dice allí la palabra, casi 40 años, toda su vida allí, en lugar de asombrarse y decir: mírenlo, está caminando, este se sanó. ¿Sabe qué es lo que le dicen? Es día de reposo, Señor. ¿Qué hace caminando con su lecho debajo del brazo? ¿Se dan cuenta hasta dónde llegó la religiosidad de ellos? A ellos no les importaba que Dios hubiera hecho una sanidad o que hubiera pasado algo en la vida de ese hombre. A ellos les importaba era que les había violado la ley que ellos tenían. Eso me habla de la religiosidad que tienen los hombres. Y qué triste que eso no haya cambiado hoy en día. Hoy vivimos más pendientes de lo que son los dogmas que nos dicta una religión antes de que realmente mirar lo que Dios hace en nuestras vidas. Vivimos más pegados de cumplir ciertas cosas que se nos ordenan y no miramos realmente lo que está haciendo Dios en la vida de cada ser. Y no solo eso, sino que igual que en ese tiempo, ¿cuántas doctrinas hoy se levantan y hablan de Jesús y gritan del poder de Dios y una cosa y otra? Y el enfermo y el necesitado sigue por la calle, sigue pidiendo limosna, sigue teniendo hambre, porque hay preocupaciones por la mercadería. Que no me dañen el negocito, que no me acaben aquí el traficar con la fe de la gente. No ha cambiado mucho, no crean. Seguimos casi, muy parecido. Sigamos adelante en lo que nos dice la palabra del Señor. Dice: en esto hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua,
porque el ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que tenía 38 años ya con una enfermedad. Y cuando le pregunta el Señor a este hombre, ¿quiere ser sano? Miren la respuesta que le da el hombre. No le dice, sí, quiero serlo, quiero ser sano. ¿Sabe qué es lo que le dice? Le dice, es que lo que pasa es que allá hay un estanque, allá hay sanidad, allá ocurrió un milagro, pero es que ese milagro no ocurre si uno no llega primero. Yo creo que el hombre esa le hizo cara de lástima mirando a Jesús y le dijo, de pronto este me puede cargar y me lleva, y cuando se mueve el agua, ¡tran!, yo me boto primero. ¿No le parece a usted un poco ridículo que este hombre que se dice de pronto creer en Jehová, y que Jehová les había dado promesas desde Isaías, desde Abraham, desde Moisés, que él sería el sanador de ellos, este hombre no le dijera, Jehová, sáname, Jehová, límpiame, quítame esta parálisis, sino que su fe, ¿sabe dónde la tenía puesta? En un estanque, en un charco de agua. Su fe estaba, si yo llego allá soy sano. Y nunca se le ocurrió levantar los ojos a Jehová y decir, si levanto los ojos hacia él puedo ser sano. Tampoco es que haya cambiado mucho, ¿sabe? ¿Cuánta gente hoy pone su fe en cosas que no son? ¿Cuánta gente pone la fe en una ciudad, en un lugar? Es que si voy a determinado sitio, Dios me va a hacer un milagrito, o fulano me va a hacer un milagrito. ¿Cuánta gente está esperando llegar a su estanque de Betesda y nunca han levantado la mirada al cielo, escuchando la voz de Cristo cuando les dijo que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo? Pero su fe sigue atada a una cosa material, a un pedazo, a un charco, a una piedra, a cualquier cosa. Su fe vive atada a cualquier cosa. Gente pasa un año ahorrando para un pasaje, para irme a Cali o a Popayán o a Israel o a no sé dónde, porque es que allá hay sanidad, allá hay milagros. Así estaba este hombre, su fe puesta en un lugar distinto al que tenía que poner la mirada. La mirada tenía que estar en un sitio distinto. Así es de que no hemos variado mucho con ese respecto. Y es más, me parece como hasta un poco sarcástico como lo puede presentar el apóstol allí. Porque cuando el Señor, imagínense, le pregunta, ¿quieres ser sano? El hombre puso su mirada lejana. Si él hubiese puesto su mirada ahí, se hubiera dado cuenta que su sanidad estaba a 30 centímetros. Estaba a la distancia de su nariz. Ahí estaba la sanidad, que no era sino hacer lo que hizo la mujer del flujo, haber estirado su mano, haber tocado la capa del maestro y ya era sano. No tenía que esperar más, buscando la salvación a una distancia lejana, buscando la salvación, la sanidad a un lugar donde quizás no podía ni llegar, porque según dice lleva 38 años batallando y no lo podía hacer. Y sin embargo la sanidad en ese momento la tenía a su mano y la ignoró. No crean que no es que no cambie mucho la palabra del Señor. La gente sigue buscando a Dios por allá en la estratosfera. Hay gente que levanta y piensa que Dios está por arriba de las nubes y entonces le habla, Señor, y hazme un milagrito, y venga, Señor, y llega hasta este lugar, y venga, Señor, como si Él estuviese lejos, buscándolo en una distancia. ¿Sabe qué dice allá Apocalipsis capítulo 3 versículo 20? Dice, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno abre, yo entraré y cenaré con él. El Señor está tan cerca de nosotros.
El Señor no hay que salir a buscarlo ni lejos, ni a un templo quizá, ni a una montaña, ni irse a un desierto, ni irse a cualquier lugar. El Señor está a la puerta, es solo decirle: Señor, mira, aquí está mi corazón, te lo abro, entra. Desde que estuvieras tan cerca de mí, jamás pensé que estuvieses acá. Y el Señor entrará y le dirá: gracias, tenía frío de estar allá afuera, pero gracias por haberme dejado entrar. Dios está muy cerca. A Dios no hay que irlo a buscar tan lejos. A Dios no hay que rogarle ni siquiera que venga. Dice: yo estoy ahí, estoy presto a escucharte. Y aquel hombre lo tenía ahí, enfrente. Y ni siquiera le pidió nada. Ni siquiera le pidió nada, teniéndolo tan cerca. Qué triste que nuestra fe esté depositada en cualquier cosa tan distante y tan lejana de nosotros, y saber que Dios está a la puerta de nuestro corazón. Gloria al nombre de Jesús. Sigamos viendo allí. Dice, entonces le hace el milagro. Cuando Jesús lo había acostado, supo que llevaba mucho tiempo y le dijo: ¿quieres ser sano? Esa pregunta también alguna vez yo creo que se la puse dentro de la iglesia, que la reflexionaran un poco. ¿Cómo es que el Señor pues lo ve paralítico, lo ve ahí botado, seguramente pues que puede ser un pordiosero, yo creo que ya tiempo sin bañarse, o sea, imagínense el cuadro que podía tener. Y el hombre le está diciendo, obvio, el Señor conoce que él quería llegar. ¿Cómo es que le hace una pregunta como tan obvia, no? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser sano? Es como muy obvio, ¿no? ¿Y saben qué? A veces yo siento que realmente el Señor nos dice muchas veces eso, porque nosotros vivimos a veces es de la lástima, de la caridad. Nos apasiona que nos tengan compasión. Queremos vivir en medio de un cerco del enemigo, de un cerco de Satanás, y no salirnos de él. Como que nos apasiona esas cosas. El Señor lo primero que quiso decir: bueno, pero ¿quieres ser sano? ¿Quieres sanarte de eso? Porque si no quieres, pues sigues ahí. El Señor lo repite. ¿Quieres dejar con esas cosas que te están atando al pasado? ¿Quieres dejar realmente, quieres ser realmente una persona nueva? ¿Quieres destruir tantas cosas que nos atan a este mundo? ¿Quieres tú realmente poner la mirada en Dios? Parece una pregunta muy tonta, pero es que muchas veces el ser humano pretende y quiere vivir en esa. Quiere, se sostiene, se agarra de vivir de esas cosas. La pregunta es obvia entonces. Sigue diciendo: Señor, le respondió el enfermo, no tengo que me meta en el estanque cuando se agite el agua. Bueno, el Señor más adelante le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Versículo 10 fue el que mencionamos anteriormente, cuando estaban buscándolo los judíos. Versículo 11, él les dice: y le respondió el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Y aquí hay otro punto que es bien importante. Ya lo toqué en alguna oportunidad, pero lo quiero volver a tocar, porque me parece que es fundamental dentro de la vida de un ser humano. Préstame mucha atención a lo que te voy a decir a partir de este momento. Esta semana, y de paso, hago un paréntesis, le doy gracias a todos los hermanos que estuvieron en oración, que estuvieron acompañándome. Gracias a sus oraciones, gracias a que ustedes, a la cobertura que tuve de parte de ustedes, logré salir adelante. Pero esta semana tuve otra vez otra recaída de lo que anterior había sufrido, y tuve que ir nuevamente de urgencias al hospital. Y volví a vivir una situación que ya la había referido anteriormente. Y les había dicho en aquella ocasión que muchas veces el Señor nos permite a nosotros pasar por ciertas cosas para que uno sea testigo de ciertas cosas también.
El Señor tiene propósitos dentro de la vida. Y uno tiene que saber conocerlos, saber descubrir qué propósito tiene detrás de cada cosa. Les mencionaba la vez anterior, yo tengo un privilegio que muchos de ustedes que están allí a través de su receptor viéndome no tienen. Y es que yo tengo aquí un micrófono, tengo una cámara, tengo unas redes sociales en las cuales yo puedo salir y expresar todo lo que yo he vivido o lo que he pasado. Muchos de ustedes no tienen esa oportunidad. Tienen un testimonio y seguramente no lo pueden contar. Yo lo tengo. Y por eso yo aprovecho estos medios para poderlo contar. Porque si el Señor me ha llevado a pasar por ciertas situaciones, es para que muestre la gloria de Él que ha estado en mí siempre. Gloria al nombre de Jesús. Esta semana, como les digo, nuevamente tuve que ser llevado de urgencias a la clínica. Estando allí en aquel lugar, sitio del lugar donde lo ingresan a uno, pues hay un saloncito donde todos los que estamos enfermos en urgencias nos ponen en un determinado, generalmente una silla. Obviamente por la pandemia en esta época se han incrementado los cuidados y lo mantienen a uno un poco más separado, pero de todos modos todos estamos dentro de un salón. Y como les mencioné la otra vez, yo no sé, ese lugar es como... entra y uno analiza y dice, este es el paso para la muerte. Es como si llegara uno a entrar a ese salón y dijera, esta es mi entrada para irme hacia el otro lado. De una vez de escalofrío cuando uno llega a ese lugar. Y peor cuando uno empieza a observar las personas que tiene alrededor. Yo en medio de todo, igual que la vez pasada, en el fondo de mi corazón, así estuviese yo enfermo, estuviese en una situación que no era muy agradable, yo le daba gracias a Dios. Y le daba gracias a Dios por ver el cuadro que estaba viendo y dándome cuenta que yo, en medio de todo, pues estaba enfermo, pero yo no estaba tan crítico como muchas otras personas que estaban allí. Entró una mujer como de unos 30 años, qué sé yo, y llevaba como un dolor en una pierna. La llevaban en una silla de ruedas, pero créanme, esa mujer levantaba casi ese hospital del llanto que hacía. Lloraba y gritaba esa mujer. Yo no sentía como el deseo de ir y, no sé, pedir que esa pierna se sanara, o sea, uno imaginaba el dolor que esa mujer estaba teniendo, el karma que ella estaba llevando. Yo creo que nadie en sus 5 sentidos se va a poner a gritar en esa forma tan desaforada en un lugar. Realmente tenía que dolerle, tenía que tener desesperación de esa situación. Había una jovencita a mi lado derecho, era la más cercana que tenía, una peladita como de 22, 25 años por ahí, que también hundida ya en el sillón, era un sillón pues digamos en cierta forma confortable, estaba ya hundida casi acostada, tapada así la carita con una mano y una gorra, y apenas lloraba y se cogía el estómago. Yo imagino, porque llegó un médico después y le examinó como el vientre, imagino algo tendría que estarle pasando dentro de su estómago, pero igualmente lloraba desconsolada esa muchacha ahí. Había una señora, ella llegó casi al mismo tiempo en que yo entré, ella también entró casi a la par mía. Ella era un problema seguro en la cabeza, iba con su cabecita así tomada de la mano y le recostada, y esa señora gritaba y decía que por favor le pusieran algo, que le dieran algo. Esa señora gritaba y decía, deme algo, decía, y se cogía esa cabeza así y la mantenía así apoyada sobre el hombro. Ay, le decía, qué desesperación, Dios mío, qué desesperación de una persona de estas, qué horrible realmente llegar a un lugar de esos, produce pánico, ya les digo. Llegó un hombre, imagino que era un trabajador porque llevaba su ropa bastante sucia, o al menos sucia, iba en una silla de ruedas y en una de sus manos llevaba una de esas botas de trabajo grandes, esas botas grandísimas, y un pie lo llevaba descubierto. Entonces yo pienso, pues yo apenas medio miré el pie, pero estaba tan conmocionado que ya no quería saber nada más. Imagino que o se le había partido el pie o llevaría alguna herida o no sé qué.
desastroso una situación de esta, pasar por un lugar de esos. Había una viejita que esa me causó, créame, me causó a mí un sentimiento en el corazón, pero terrible. Una viejita como de unos 85, 90 años por ahí. La viejita estaba como a 2 sillas de donde yo estaba. Y en ese momento a una persona le trajeron como un pan y una gaseosa, algo así. Y la viejita, cuando vio que a alguien le llevaron a ese pan, se paró la viejita y dice: ay, a mí, denme algo, denme algo. Y entonces la enfermera se ve y le dice: ¿usted quién es? ¿Cómo se llama? Y fueron y la buscaron allá, tienen un computador, la buscaron. Y le dicen: no señora, es que usted no puede comer porque usted tiene unos exámenes. Ustedes saben que hay exámenes. La vez pasada a mí me lo hicieron. De hecho, esta semana, cuando me llevaron, mi hermano, antes de ingresar me dijo: ¿quiere entrar un jugo? ¿Quiere tomarse algo? Y yo le dije, no quiero comer nada. Porque la vez pasada me hicieron unos exámenes y me dijeron que tenía que tener 8 horas sin haber comido nada. Entonces yo dije: si yo llego a comer ahorita y me van a hacer esos exámenes, voy a tener que hasta por la noche hacerme esos exámenes acá y no sé cuándo vaya a salir. Y yo, mi anhelo era salir de ese lugar. Entonces hay exámenes donde a uno le exigen que no coma, no hay que probar alimento. Y a la viejita le iban a hacer un examen seguramente de esos. Y le dice la viejita: es que yo quiero comer. Y lloraba y les decía: a mí no me han dado nada en todo el día, yo tengo hambre, yo tengo hambre. Y ellos le decían: señora, no puede comer nada, lamentablemente. Y la sentaron ahí, la pobre viejita lloraba y lloraba que porque tenía hambre y no le daban de comer. Entonces una de las enfermeras que estaba ahí, como para levantarle el ánimo, ¿no?, le dice: pero usted viene acompañada de pronto con alguien y si quiere le dejamos entrar a alguien. En este tiempo está prohibido que entre alguien, ya saben, por lo de la pandemia. Pero imagínense tanto dolor que producía en el corazón verla a la viejita, que la enfermera le dijo: pues hacemos una excepción, buscamos, si alguien está afuera, le decimos que la acompañe para que no se sienta tan solita. Y ella le dijo: sí, mis 2 nietos están afuera. Y se fue la enfermera a buscar sus tales nietos. Volvió como a los 10 minutos y le dice: no hay nadie allá. Ustedes hubieran visto esa pobre viejita. Yo creo que a ella en ese momento le provocó morirse. No había nadie, se sintió solita, abandonada, sin comer nada. Le dijeron: ¿tiene usted un teléfono? Y ella dijo: no, yo no tengo eso. Le dijeron: ¿alguien que podamos llamar? Y dijo: no, yo no sé nada de eso, yo estoy aquí sola. Le dijeron: pues no hay nadie. Pues así que la viejita se sintió peor. Se sintió, yo creo, solita, abandonada, botada ya en un hospital, sin poder comer, sin nada. Eso, imagínense, al que está ahí eso le produce un dolor. Ya le digo, esas sensaciones que se viven en un hospital son terribles, en un lugar de esos. La enfermera, de todos modos, como a la media hora, ella no se quedó con eso, porque es que ya le digo, la viejita daba mucho dolor. Ella volvió y salió y buscó a ver si de pronto los tales nietos estaban ahora sí por ahí. Y sí, señor, estaban ya, seguramente ellos se hubieran retirado o no sé qué, a algún lugar, tomar una gaseosa o qué sé yo, y no los encontró la primera vez, pero la segunda sí. Entonces entró con uno de los nietos y dentro y se la muestra: allá le digo está. Ustedes hubieran visto la viejita, ¿oyó? Se paró de esa silla, salió corriendo y se le colgó al nieto así del cuello y lloraba y le decía y lo abrazaba. Y el nietecito apenas la abrazó y le dijo: no, mamita, estamos acá, abuelita, no nos vamos. Imagínense, ella se sintió desamparada en ese momento. Y esos son los cuadros que uno ve en un hospital, en un lugar de estos. No crean que son cosas agradables. Y como les digo, esto nos enseña a valorar lo que uno tiene. Muchas veces, y dice un refrán por ahí, que uno no sabe lo que tiene hasta que un día lo pierde. Y esa es la verdad. Uno no sabe lo que es la salud. Cuando uno está en un lugar de esos, cuando uno está atado a una jeringa, cuando uno está atado en una cama, cuando uno le tiene que poner morfina por un dolor, cuando uno no tiene la posibilidad ni siquiera de hablar con alguien que está abandonado, ahí es cuando empieza a valorar lo que uno tiene. Ahí es cuando uno empieza a valorar que el día de hoy me levanté, vi el sol, me levanté, pude desayunar y hoy estoy sentado viendo una enseñanza. Mucha gente no valora eso.
Mucha gente se levanta y ni siquiera le da gracias a Dios por el día, por lo que ha tenido. No le da gracias por la salud. Y saber que la salud es el tesoro más grande que un ser humano puede tener. He pasado ya un par de veces por esa situación y yo sé lo duro lo que se siente estar allí. Por eso es que lo hablo, por esa experiencia. Nadie sabe lo que vale la salud y nadie lo agradece muchas veces. Y no solamente eso. Hay gente, por ejemplo, y yo fui uno que en el pasado, cuando no sabía de estas cosas, lo hice. No le daba gracias a Dios por el techo que tenía. Vivíamos en un cuartico y nos acomodábamos 8 entre un cuarto, imagínense, con una pequeña cocina. Si iba uno a comprar una cama o qué sé yo, un televisor, tocaba salirse la mitad de la familia porque no había dónde ponerlo. Todo era un relajo y entonces uno empezaba a despotricar: esta casita tan chiquita, esto que no me cabe, esto que toca ponerlo allá, no puedo tener nada, no puedo. Y empieza uno incluso a denigrar de lo que tiene. ¿Y usted sabe lo que es no tener casa? ¿Usted no ha imaginado una vez pasarse un día en un parque? Yo soy uno de los que, la otra vez lo comenté, que yo, por ejemplo, yo no puedo dormir si yo no tengo una almohada altica. Yo generalmente pongo 2 almohadas para poderme recostar, porque me incomodo cuando no hay una almohada, o por lo menos no estoy altico. Usted no ha hecho la prueba de acostarse sin una almohada y sienta la incomodidad. ¿No ha sentido muchas veces usted que estando ahí en su sala, estando ahí en su casa, tiene que ir a buscar un saco, una ruana, una cobija para abrigarse del frío, y está en su casa y está en un lugar? Usted no se imagina tener que pasar una noche en un parque donde no tiene una almohada, donde no tiene un colchón, donde no tiene una cobija o un saco para guarecerse del frío o de la lluvia. ¿Nunca ha pensado esa situación? ¿Nunca ha pensado de una persona que duerme en una calle qué comodidad puede tener? Las cosas, por más pequeñas que sean, por más humildes que sean, dele gracias a Dios por tenerlas. Esta casa es pequeña, esta casa no tiene los lujos que yo quisiera, pero gloria a Dios que tengo donde descansar. Gloria a Dios que tengo donde venir a dormir. La semana pasada, en Cartagena, yo creo que ustedes lo vieron, los que viven aquí en Colombia, no sé, los que estén afuera de pronto no, pero lo voy a contar. Ocurrió un caso de una señora que se disfrazó de anciana y se subió a un puente y se iba a botar desde el puente, disfrazada de anciana. En eso, antes de subir al puente, según ahí muestran, hay un CAI, un comando de atención inmediata, un lugar de estos de la policía. Y ellos, que estaban viendo a la anciana, a la mujer que se había disfrazado de anciana, porque ella dijo: no, yo no llamo la atención así, me subo al puente y me boto y me suicido y se acabó. Pero no, los policías, a ellos sí se les hizo raro. Vieron que la anciana empezó a subir el puente y dijeron: ¿y esta anciana qué hace ella caminando encima de ese puente? Y se fueron y la siguieron sin que se diera cuenta. La escena, porque se está por ahí en las redes sociales, la pasan cuando la señora salta la barda para botarse allá a la carretera. Hay un espacio como una brecha ahí entre la barda y el fin del puente donde se van a botar. Entonces cuando ella salta la bardita esa, los policías corren inmediatamente porque ya se imaginaron: esta señora lleva malas sensaciones, malas cosas dentro de su corazón. Y la alcanzaron a retener. Y ellos finalmente son los que la salvan. En un movimiento de esos, uno de los policías la alcanza a echar mano y la bota de cabeza hacia el otro lado, hacia la carretera. La señora, según entiendo, en ese momento les dijo a los policías, ella se iba a suicidar. Era porque era una mujer sola, una mujer que había perdido el empleo, y en esta situación que andamos, pues eso no es extraño. Una mujer que está pasando una situación terrible, la botaron del lugar donde vivía, y peor aún, pues no tenía alimentos, no tenía que comer. Y como uno dice muchas veces, pues yo la paso, pero ella tenía 3 hijos, 3 peladitos, según entiendo el mayorcito era como de 7 años. Y ella dijo: yo no resisto ver a mis hijos así.
que ella la decisión que tomó fue suicidarse y que la gente tomara a los niños en adopción a alguien y los cuidara. Y nosotros muchas veces nos sentamos a la mesa, cogemos el chocolatico, los huevitos del desayuno, seguramente usted que los acabó de tomar, el cafecito, el pancito, y ni siquiera por la mente le dijimos gracias Dios, gracias por lo que tenemos. Ni siquiera le agradecemos a Dios lo que nos está dando. Aquí hay un hombre, perdón la expresión que dije, hay un hombre que mire cuando le preguntan a él, le dicen, ¿y quién fue el que le hizo la sanidad? O sea, ¿quién fue el que lo curó? ¿Quién fue el que lo limpió? ¿Quién fue el que le hizo esa sanidad? Y mira, el versículo 11, él les dice, el que me sanó, él mismo me dijo. Hay un versículo más explícito. Entonces le preguntaron, ¿quién es? El versículo 13, perdón. Ahí es donde está la respuesta perfecta. Dice, el versículo 12 le preguntan, ¿quién fue el que te sanó? Y en el versículo 13 él les dice, el que había sido sanado no sabía quién fuese. Oiga, dése cuenta de esto. Ese hombre estaba allí, botado en un lugar. Llevaba no sé cuántos años de sufrimiento. Jesús le hace un milagro y ni siquiera tuvo el cuidado de preguntarle, bueno, ¿y quién es usted como para por lo menos darle las gracias? Ni siquiera le preguntó quién era. Porque los judíos después le preguntan, le dice, bueno, ¿y quién lo sanó? Y él dice, no sé, hay un fulano estaba haciendo ahí milagros y ahí hizo un milagro, no sé. No sabía, ni siquiera lo sanó. ¿Quieren ver un hombre desagradecido? Alguien que ni siquiera, después de lo que Jesús hace en su vida, ni siquiera le interesa lo que Dios hizo. Mírenlo, aquí está. 40 años postrado en un lugar, 40 años sufriendo, anhelando un milagro. Y el día que lo tuvo, ni siquiera a quien le hizo el milagro le dio las gracias. Y qué triste que a nosotros nos pase también eso. Qué triste que cada día nos levantemos y haya un techo donde vivir. Qué triste que cada día que nos levantemos tengamos un pan que comer. Qué triste que cada día tengamos nuestros ojos, nuestras manos, nuestro cuerpo, que nuestra salud esté. Qué triste que hoy en día tengamos un familiar a quien saludar. Ustedes se imaginan cuando papá, ese que nos regaña por ahí, mamá, esa gritona que nos persigue, a la cual no comprendemos, ese esposo al cual a veces sacamos por ahí y no miramos porque se la pasa mirando la NBA, o esos hijos que no me hacen caso, esos que hoy, a los que usted ni siquiera los quiere mirar ni les da gracias, el día de mañana, cuando falten, el día de mañana cuando mamá ya no esté, el día de mañana cuando papá ya no esté, el día de mañana cuando ese esposo haya ido o esa esposa no esté, ese día vas a ver de qué se trata la soledad. Ese día vas a ver cuánto carcome la soledad en el corazón del ser humano. Y va a añorar esos seres, y va a añorar esas palabras feas que le decían. Pero no lo agradecemos, así como este hombre. No agradecemos lo que Dios nos pone ningún momento de nuestras vidas. Sigamos, ¿cómo va terminando la historia? Dice, y el que había sido sanado no sabía quién fuese. Versículo 14 dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos le perseguían y procuraban matarle. ¿Cómo termina este hombre? ¿Cómo termina este hombre? Pagándole a Jesús. En lugar de darle gracias,
En lugar de postrarse y adorarle y reconocerle quién era, cuando se lo encuentra en el templo, porque el Señor va, lo busca en el templo y se lo encuentra y le dice: hola, usted fue el que sané, ¿verdad? ¿No? Ahí sí le preguntó: ay, ¿usted quién es? ¿Cómo es que se llama usted? Le dijo: yo soy Jesús, el Hijo de Dios. Y más aún, en lugar de darle las gracias, fue corriendo a buscar a los judíos, a decirles: miren, ya ahora sí sé quién es. Ya, ahora sí, ya le pregunté quién era. Y dice que lo entregó a los judíos. Esa fue la forma como le agradeció aquel hombre a Jesús. Lo entregó a los judíos. No es grato realmente escuchar una historia como estas. Yo quiero volver al principio cuando les hablaba y les decía: ¿por qué Juan nos presenta esta historia? Si él no habla de la vida de Jesús, si él no habla de los milagros, si él no habla de este tipo de eventos, ¿por qué contó esta historia? Y cuando yo la empiezo a leer, yo entiendo por qué Juan la contó. Porque hay una enseñanza muy grande en esa historia. Es más, Juan pudo haber, si quería mostrar la gloria de Dios, pues haber mostrado hasta el punto donde Jesús llega allí al estanque y le dice: eres sanado, y ya, y hubiera quedado un milagro maravilloso. ¿Por qué Juan siguió relatando toda la historia hasta el final? ¿Por qué no quiso perder detalle? Justamente porque nos quiere dar una enseñanza a cada uno de nosotros. La misma enseñanza que tuvo que haber tomado aquel hombre y no tomó. Nadie quiere agradecerle a Dios lo que Dios le da. Nadie valora lo que muchas veces tiene. Nadie valora lo que Dios le entrega. Yo sé que muchos de ustedes me han escuchado dentro de las oraciones en la mañana venir a este lugar y empezar todos los domingos: Señor, te doy gracias por mi casa, te doy gracias por la casa de mis hermanos, te doy gracias, Señor, por la salud, te doy gracias, Señor, por esto, te doy gracias por los empleos, te doy gracias por la provisión. Es una carreta que yo creo que muchos de ustedes ya dirán: no, otra vez el hermano Jairo con la misma. Muchos pueden sintonizar hasta la charla empezando a las 11 de la mañana para saltarse el sitio en que yo hablo. Somos desagradecidos ante Dios. No nos levantamos con un corazón a darle: gracias, Señor, por mi salud, gracias porque hoy estoy aquí levantado viéndote a ti. Gracias, Señor, por este techo que me albergó anoche, donde yo recosté mi cabeza. Gracias por el alimento con que hoy me levanté. Gracias por esta familia que tú me has dado, Señor. Juan quiere hacernos ese llamado. Y más hermoso, ¿sabe de todo? ¿Sabe qué es? Como Juan lo termina diciendo, ¿no? Y como debería ser. Porque a uno le viene la pregunta: ¿por qué el Señor lo hizo? Si él sabía, porque él es omnisciente, él sabía que ese hombre no le iba a agradecer nada. Él sabía que ese hombre seguramente lo iba a entregar, que lo iba a pagar. Él lo sabía. Yo no dice: ¿y entonces por qué lo hizo? ¿Por qué no lo hizo con otra persona entonces que le agradeciera? ¿Sabe por qué? Porque Dios no es como nosotros. Porque Él no es como nosotros. Si hubiese sido nosotros, lo hubiéramos hecho así. Pero Dios no mira el corazón de la gente así. A Dios no le importa si mañana este hombre le hubiera agradecido o no. A Dios lo único que le importaba era darle una sanidad a ese hombre. A Dios no le importaba que este hombre se le postrara y lo adorara desde ese momento. No. Él sintió dolor por ese hombre en el corazón y quiso sanarlo. Y eso pasa contigo también y conmigo. Seguramente mañana tú te levantes y no le des gracias a Dios. Seguramente el martes te levantes y no le des gracias a Dios. Seguramente el miércoles te levantes y no le des gracias a Dios. Y el jueves te levantarás y tienes el problema más grande del mundo.
Y entonces te vas a inclinar y le vas a decir: Señor, óyeme, Padre bendito, necesito tu ayuda. Y yo te digo, si fuera hombre Dios, no te oiría, porque no tendría justificación. Pero Él es Dios. ¿Sabe lo que va a hacer Dios? Te va a escuchar y te va a ayudar. Por una simple razón: Dios te ama. Te ama tanto que quizá muchos no han comprendido cuánto es el amor de Dios. Inclina tu cabeza allí donde estés, cierra tus ojos y dale gracias al Señor en esta mañana. Padre bendito, te doy gracias, mi Señor, por tu palabra. Te doy gracias, mi Señor, por los momentos que tú me has permitido pasar en esta tierra. Padre bendito, gracias, Dios Todopoderoso, por lo que tú me has entregado, lo que has puesto en mi mano. Yo hoy bendigo tu santo nombre y bendigo mi familia, bendigo mi casa, bendigo mi trabajo, bendigo la provisión, Padre, porque yo sé que estas cosas vienen desde tu santa mano, mi Señor. Quita el orgullo, quita el rencor que hay en mi corazón, mi Señor Jesús. Ayúdame a verte a ti, mi Señor, con humildad. Enséñame a acercarte a ti. Hoy abro la puerta de mi corazón, Cristo, y yo te invito a que entres a mi vida. Yo te invito, Señor, a que no estés allí golpeando, sino que llegues, Señor, ante mí, llegues dentro de mí y me cubras bajo tu amor, mi Señor. Enséñame a verte, Padre. Enséñame a encontrarme contigo. Enséñame a dar cada paso de tu mano. Que mis ojos no se aparten de ti, mi Señor. Solo quiero vivir para ti, así como tú lo hiciste por mí. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias por tu infinito amor. Bendito sea tu santo nombre, mi Señor. Dios les bendiga.